Bueno, buenas noches. Allá estamos con las dos periodistas autoras de este libro. Atentos que llega Papá Noel, lo pueden pedir, ya de paso. Los Arrepentidos. Lourdes Marchese, que es colega, compañera de la casa, columnista en La Lupa. Y Lucía Salinas, periodista en Clarín, ya reconocida, con este libro, Los Arrepentidos. Así que, bienvenidas, chicas. Gracias por la ¿Cómo invitación. están? Bueno, gracias. A Lourdes, que nos vemos acá en los pasillos, Sí. y me dice, mira, ahora dónde te veo. Bueno, es así. Teníamos una primera pregunta que es sobre los arrepentidos, ¿no? Parecieran que los únicos arrepentidos son los de la causa de los cuadernos. Pero ustedes acá abarcaron muchísimos arrepentidos más, desde los 75, Paino, ¿no? Por ejemplo, que en el 2006 la jueza Servini Cubría terminó sentenciándolo, digamos, porque él había declarado por la AAA. Sí. Hasta los últimos, los que conocemos. Es una aclaración importante que nos gusta hacer también porque revela un poco el espíritu del libro. Es inevitable que cuando escuchamos la palabra arrepentido nos referenciemos a la última causa de corrupción grande en los tribunales federales, que es la causa Cuadernos, porque allí hay 31 imputados colaboradores. Le decimos arrepentidos para que la gente entienda más de qué hablamos, pero la ley se llama del imputado colaborador. Una ley muy joven, una ley que solo tiene 3 años, pero encontramos que había muchísimas otras historias que atravesaban, valga la redundancia, la historia de la política argentina, que trascendía a esta ley y trascendía esta causa Cuaderno y trascendía estos 31 testimonios. Entonces nos encontramos con un primer caso de 1975, una persona que empezó como testigo, después termina como imputado, pero que... Horacio Paino. Exactamente, Horacio Paino, que lo que cuenta es un poco las primeras órdenes que él recibe de López Rega y las primeras instrucciones en lo que fue bienestar social que dio origen a la AAA. Y él es considerado, sin haber contado con esta ley actual, fue considerado una suerte de arrepentido por el aporte que él hizo a la justicia, por el tipo de confesión que dio, y a raíz de esa historia nos dimos cuenta que en distintos momentos de la política argentina hubo alguien motivado por distintas circunstancias que se arrepintió, que decidió colaborar con la justicia con un valor agregado o con un factor que los nuclea a todos, y es que todas estas personas, todas estas historias son de personas que delinquieron, personas que admitieron ante la justicia haber sido parte de esas estructuras de corrupción. ¿Por qué parece que en Argentina, con esta investigación que ustedes han hecho, si es que les parece que es así, pareciera ser más negocio ser arrepentido? Porque en general terminan más presos los arrepentidos que a los que imputan o a los que denuncian, o en general pasan esas temporadas en esos programas de testigos protegidos o que los encierran para protegerlos incluso, pero en general nunca hay condenas. Son pocas las causas donde se llega a los responsables reales, que incluso los arrepentidos denuncian. Bueno, a ver, por eso nosotros también acá marcamos un antes y un después de la ley. Porque vos tenés los arrepentidos sin la ley propiamente dicha del imputado colaborador, que nace en el año 2016, y aquellas personas que se arrepienten en la justicia, que en realidad confesaron, porque no tenían una ley, que confesaron, no tenían los privilegios, entre comillas, que tienen las personas que lo hicieron bajo el amparo de una ley. De hecho, hubo casos que, por ejemplo, nosotros contamos el de la mafia del oro, que es Enrique Piana. Enrique Piana fue arrepentido de la justicia de los Estados Unidos. A él se le toman los años que estuvo, él estuvo 7 años detenido allí, con las leyes durísimas que tiene Estados Unidos, porque la ley RICO no es como la ley que tenemos nosotros, que es un poco más flexible, y todo lo que transcurrió allí, los 7 años que pasó en prisión, se le contabilizaron aquí en la justicia argentina a la hora de hacer el juicio abreviado, cuando él termina reconociendo su culpabilidad. Cuando él llega al país extraditado, no le querían tomar obviamente el arrepentimiento porque no existía acá esa figura. Pero sí después, cuando llega el momento del juicio abreviado, se le tomó. Y después tenés el caso de los que ya lo hacen bajo el amparo de la ley, que sí, obtienen ciertos beneficios
obviamente de beneficios que van a haber a futuro. Vos decís, ¿por qué no tienen un beneficio o por qué terminan más presos que libres, si se quiere? Que los que acusan, en realidad no hay sentencias. Que un gran arrepentido fue Ponta Cuarto. Sí, bueno, el caso de Ponta Cuarto es también, bastante, refleja mucho esto que vos decís. ¿Por qué? Porque él termina colaborando con la justicia, desentrañando toda una estructura de corrupción, una persona que en su casa ocultó 5 millones de pesos dólares que la CIDE le había dado para sobornar a los senadores que debían aprobar la ley de flexibilización laboral. Y finalmente en instancia de juicio oral terminan todos absueltos, aquellos que él señaló. Claro. Sobre esto que señalaba Lourdes, y respecto a tu pregunta, hay un punto de reflexión, y es una pregunta que nosotras hacemos a lo largo del libro, que es finalmente qué viene a demostrar esta ley del arrepentido. Es una falencia del Poder Judicial a la hora de investigar en causas de corrupción. No llegarían al corazón de esas estructuras si no contaran con esta ley. Sí. Es una impunidad que busca el poder político. Hay como un montón de interrogantes que quedan latentes, porque lo que muchos también plantean es que si vos no sentís el rigor de la ley, no tenés una motivación para negociar, para decir, bueno, si no me arrepiento, como sucede con la ley del arrepentido en Estados Unidos, si te agarran por un delito, por fraude al Estado, por evasión fiscal, por lavado de dinero, te esperan mínimo 15 años por delante de prisión. Entonces tenés un incentivo concreto, real, es que sabés que la ley sí va a caer sobre vos. Ahora, también tenés... Acá estamos hablando de causas que llevan 40 años abiertas, 15 años abiertas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Para qué me voy a arrepentir si esto va a vivir en los tribunales es lo que estará pasando eternamente? Con los 31 arrepentidos. Bueno, de hecho, algunas voces que aparecen en el capítulo que tiene que ver con la causa de los cuadernos, justamente lo que planteaban era la necesidad de que se haga un juicio rápido. Porque, a ver, los juicios, cuando la justicia es tan lenta, no es justicia. Siempre lo decimos, siempre lo dice Paulino también en La Lupa. Sí. O sea, entonces, muchos quieren llegar a un juicio abreviado para hacerlo más rápido, quitarse el tema de encima. ¿Sabes por qué? Porque no solamente, y acá es donde nosotras hacemos hincapié con Lucía en este libro, en la psicología de esas personas. Claro. Porque a lo que nos interesa a nosotras justamente revelar en este libro es cómo una persona llega a arrepentirse y qué les cambia después de hacerlo. Claro. Porque obviamente les cambia muchísimo y sobre todo cuando buscan una justicia rápida es para volver a reinsertarse laboralmente, que a muchos les cambia eso, para limpiar su nombre. Para que sea un capítulo pasado. Claro. Y después tenés casos extraños como por ejemplo arrepentidos que se arrepintieron de arrepentirse. Pues, el caso de Vázquez. Sí. Que es el secretario de Jaime, ¿no? Que si no me confundo creo que se escondió en un placar cuando lo fueron a buscar. Cuando el juez Julián Ercolini le dicta la prisión preventiva en 2016. Ricardo Jaime es el primer exfuncionario kirchnerista que queda detenido en 2016, el 3 de abril creo que fue exactamente. Manuel Vázquez está señalado como su testaferro. ¿Por qué lo incluimos en el libro? Porque es un caso único y anecdótico en los tribunales federales, porque es el primer caso que, al amparo de esta ley, se arrepiente de haberse arrepentido. Sí, es un juego de palabras, pero lo que sucedió es que él está implicado en una causa por sobornos, donde se investiga a Odebrecht, este gigante brasileño, investigado por el Lavallato. Tiene una serie de causas aquí en la justicia argentina. Él está investigado junto a Ricardo Jaime en una de esas causas y queda implicada también su familia por una empresa que él utiliza, según la justicia, para como una suerte de usina de facturas truchas para dibujar los sobreprecios. Como queda implicada toda su familia y él estaba a días de ingresar al quirófano por una operación a corazón abierto, lo que le sucedió es que temió que de esa operación no salga bien y que lo que le deje a su familia sea que todos queden implicados en la justicia. Claro. Entonces, él busca negociar un poco con la justicia, arrepentirse para salvar a su familia y a los pocos días hay un fallo del juez que tiene la causa que sobresee a toda su familia. Entonces, él, ¿para qué me voy a arrepentir si ya mi familia quedó sobreseída? Vuelve a la audiencia con el juez y dice, no, me coaccionaron, no me quiero arrepentir, me arrepiento de haberme arrepentido. Y es como el caso anecdótico o único en realidad en el libro. Anecdótico en realidad todos son, todas las historias que contamos, porque lo que recorremos es cómo esas personas que habiendo sido parte de estructuras de corrupción, estructuras que estaban enquistadas en el poder político, decidieron arrepentirse, decidieron entregar nombres. ¿Qué les pasó? ¿Con quiénes lo hablaron? ¿Con quiénes lo consultaron? Ustedes que trataron a todos estos arrepentidos, que seguramente los han entrevistado,
¿Por qué ocurre, a ver, el caso de Odebrecht? En muchos lugares de Sudamérica hay mucha gente detenida, gente muy poderosa detenida, y ese fenómeno, incluso Odebrecht reconociendo las coimas y arrepintiéndose en muchos de los países que participó, pero aquí no ha pasado nada con eso. Los arrepentidos descreen de la justicia argentina, confían en la justicia argentina. Ellos, ¿qué mirada tienen ellos sobre la justicia? También si es negocio ser arrepentido, ¿no? Bueno, a ver, lo que pasa es que también tuvieron un cambio en el medio, porque la mayoría lo hicieron bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Hoy en las elecciones terminó ganando Alberto Fernández, que es justamente integra una asociación política con la persona que ellos, muchos, terminaron hablando y comprometiendo en la justicia a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta de Alberto Fernández. Perdón, ¿el programa de protección de testigos sigue dependiendo del Poder Ejecutivo? Sigue dependiendo del Ministerio de Justicia. Si bien Mauricio Macri firmó un DNU antes de 11 días antes de retirarse del gobierno, convirtiéndolo en agencia, lo que hoy explican desde el Ministerio de Justicia que dirige Lozardo es que esa agencia nunca funcionó como tal, no llegó a ponerse en vigencia el programa, sigue estando bajo la órbita del Ministerio de Justicia, es decir, del Poder Ejecutivo. Ahí están todos los arrepentidos. Por eso Fariña pidió salir de ese programa. Porque esta es una distinción importante. No todos los arrepentidos son testigos o imputados protegidos. Hay muchos arrepentidos que se convirtieron en arrepentidos, que se fueron a su casa e intentaron retomar sus vidas como pudieron. Pero hay algunos casos que por el tenor de sus declaraciones, a quienes apuntaban, qué información brindaban, la misma justicia les sugirió, como fue en su momento Leonardo Fariña, Alejandro Van der Broele, José López, que sigue detenido igual, que la justicia les recomendó que, además de convertirse en arrepentidos, ingresen a este programa de imputados, en el caso de ellos, porque están todos acusados en distintas causas de protección. Sí, igual acá hacemos nosotros también un capítulo dedicado justamente a lo que es la ley de protección de imputados y testigos protegidos, justamente porque es importante conocer cómo funciona. Claro. O cómo funcionaba por lo menos hasta ahora, si es que no hay ninguna modificación. Por ejemplo, es el caso de Centeno. Claro, el caso de Centeno, que él... vive alejado, un poco el cuento en el capítulo, vive alejado de la ciudad, de su casa de Vicente López. Claro, porque se analiza el riesgo. Hay algunos que tienen mayor riesgo de vida y otros menor riesgo. En el caso, por ejemplo, de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, él en un momento cuando a él lo escarcelan, él dice, yo quiero volverme al sur porque si no, no me considero libre. ¿Y qué le dicen del programa? Dicen, nosotros no te podemos asegurar tu seguridad allá en Santa Cruz. Dentro de este programa. Dentro del programa, ¿no? Exacto. Y él dijo, bueno, entonces salgo del programa porque yo quiero volver a estar con mi familia. Y ahí él decidió, porque la salida es voluntaria, salvo que te excluyan, que te expulsen del programa porque vos no cumpliste el régimen que te impone el programa, ¿no? El programa ese tiene como una serie de requisitos que nosotras contamos en el libro, que tiene que ver básicamente con la confidencialidad. A Centeno, como a Fariña, les han cambiado el domicilio en reiteradas ocasiones, porque el domicilio es una de las cosas que se mantiene en reserva, porque nadie, por el riesgo que ellos pueden correr, debe saber dónde estas personas viven. En algunos, si son de mayor riesgo, por ejemplo el caso de Oscar Centeno, es custodiado por una fuerza especial que se conoce como los Lobos, tienen muchas restricciones respecto a su vida social, respecto a las comunicaciones, respecto a celulares que pueden utilizar. La verdad es que es un programa que a nosotras nos resultó interesante conocerlo para contarlo después como parte del libro. ¿Y por qué se cuestiona el accionar de Stornelli para la toma de esos arrepentimientos o esas confesiones? Porque se ha cuestionado el accionar de Stornelli, incluso se ha dicho que puede caer por nulidades. Bueno, sí, es que hay bastantes planteos dentro del Tribunal Oral Federal número 7, que va a ser el encargado de tener este juicio, justamente atacando a uno de los artículos de la ley. ¿Por qué? Porque la ley del imputado colaborador prevé que se tiene que hacer por un medio idóneo, dicen medio técnico idóneo, pero no especifica las confesiones. Las confesiones, ¿no? de los imputados. Entonces, la mayoría de las defensas de otros imputados están diciendo, pero no hay grabaciones. No se grabó la audiencia. Y con eso sugerir como que los presionaron. Los extorsionaron. Pero ningún imputado de esto, o de testigos colaboradores, ninguno denunció las denuncias. No, porque aparte el asunto es que en esta cuestión perfectible de la ley y una ley tan joven,
hay capítulos que quedan a libre interpretación de quien la aplica. Por ejemplo, el caso de Alejandro Van der Brele, esa fue una audiencia que fue filmada, que fue grabada, porque el fiscal del caso, que era Jorge Di Lello, entendió que Medios Idóneos era una filmación. Carlos Stornelli entendió que Medios Idóneo es el acta que firma el imputado colaborador con su abogado, con el personal de la Fiscalía como testigos, todos en común de acuerdo de lo que sucedió en aquella audiencia. Entonces, lo que quizás quizás en un futuro, una ley que se podría llegar a revisar es, bueno, especifiquemos qué se entiende por medio idóneo, pero lo cierto es que amén de esta interpretación que tuvo el fiscal Carlos Stornelli y también el juez Claudio Bonadio, hubo un respaldo de la Cámara Federal porteña, que es la Cámara que se encarga de revisar las decisiones de los jueces, que dijo no es factible discutir que esto no es válido porque no se grabó. Eso que dijo Gerardo Ferreira, que esta causa de los cuadernos va a ser como la causa AMIA y nunca va a arrancar. No hay demasiados elementos para pensar eso, más allá que la política meta la cola. O no sé qué dicen los arrepentidos. Bueno, ustedes en el libro de los arrepentidos, así como está el que se arrepintió de haberse arrepentido, pusimos el caso de Gerardo Ferreira porque fue uno de los empresarios que no se arrepintió. Claro. Él reconoce haber puesto dinero, pero dijo porque yo creía en un proyecto político. Ahora bien, él no se arrepiente de nada. De hecho, el capítulo se llama No tengo de qué arrepentirme. Claro. Y es muy interesante también escuchar la visión del otro lado, ¿no, claro, Lucía? Puntualmente lo que sucede con Gerardo Ferreira es que él, aparte públicamente y en la Cámara, en distintas apelaciones que han hecho, él dijo, a mí me quisieron coaccionar de distintas maneras. Me mandaban mensajes a la cárcel, le frenaban las obras de electroingeniería. Entonces, él interpretaba eso como una presión para que él se confiese o para que él se arrepienta. Lo mismo que dice Lázaro Báez. Bueno, lo mismo que plantea Lázaro Báez. Que lo infiltran agentes de la AFI y demás. Lo que sucede en el caso de Gerardo Ferreira, que era una historia que queríamos contar, era su planteo ante la justicia de los hechos, porque él dice, yo sí pagaba, pero yo pagaba aportes para un proyecto político en el que creía y pagaba en pesos porque no creo en dólares ni en la moneda extranjera, no eran coimas. No eran coimas, él dice la plata que yo quería. Y apostaba al peso a la campaña. Claro, y aparte apostaba al peso porque no creo en la moneda capitalista, en el dólar. Alberto Fernández. Que dice que no hay que ahorrar los dólares. Bueno, un placer para ustedes, para todos quienes estén interesados para esta fiesta. Es un buen regalo, que a ellos nos gusta la política. Los arrepentidos de Lourdes Marchese y Lucía Salinas. Y nosotros también tenemos regalos para ella. Le voy a entregar acá a Javier para que también haga honor. El libro de La Cabrera lo mostramos acá, del amigo Gastón Rivera, que se lo entregamos acá también. El famoso pero que compren los arrepentidos. Sí, claro, por supuesto. O sea, ya te lo mostramos. De la casa. El reloj de la casa. Que le damos. Lo mostramos. Y para las fiestas. Bueno, porque llegaron y dijeron no habían visto el vino. Yo lo tengo que confesar. Dijeron, pero a Cachanovsky le dieron vino, ya va. Le dijimos, estaban desesperados. Aparte pasamos la Navidad juntas. No es mala fama, no lo que le hacemos es una realidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En el próximo bloque, Javi. Sí, en el próximo bloque nos acompaña Jorge Giacobbe, hijo, un analista de los más lúcidos que tiene la Argentina, para hablar un poco de la actualidad política y un poco de qué nos deparará el destino en este bendito país. Espérennos en 5 minutos.